Lo que es el lenguaje algebraico, y este tema es muy importante ya que nos permite representar aquellas situaciones que pues no sabemos con certitud algunos valores que se van a estar utilizando, que se le llaman variables. Y pues cuando utilizamos el lenguaje algebraico es muy sencillo porque ya hemos sabido, por ejemplo, que lo utilizamos en la fórmula para calcular el área de un rectángulo, que es base por altura. Supongamos que tenemos el rectángulo y esta vendría siendo su base y esta vendría siendo su altura. Para poder calcular el área, pues solamente tenemos que calcular la base por la altura. Pero esto está representado en forma de fórmula. No sabemos cuánto vale el área hasta saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Ok, supongamos que la base es de 30 centímetros. ¿Sí? Y supongamos que la altura, vamos a ver que la altura es de 10 centímetros. Entonces el área ya lo voy a poder conocer porque es base por altura, es decir, 30 lo vamos a multiplicar por 10 y nos va a dar 300 centímetros cuadrados. Pero esto ya sabiendo los valores de la base y de la altura. Supongamos que no conocemos la altura, pero sabemos que la base de este rectángulo es de 10 centímetros. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar expresado porque no vamos a poder saber el área, porque el área la vamos a saber hasta que sepamos la altura, pero sí la podemos tener expresada. ¿De qué forma? Área va a ser igual a 30, que es la base, por la altura. Es decir, el área va a ser 30 por h. Hasta que sepamos cuánto vale h, vamos a poder saber cuánto vale el área. Entonces está expresado en términos de lo que vaya a valer la altura, pero como en este caso no lo sabemos, se queda representado de esta manera hasta que podamos saber cuánto vale la altura. Y supongamos que no sabemos ni la base ni la altura, pues obviamente vamos a estar utilizando esta expresión para decir que a través de esta expresión vamos a poder encontrar el área. Es ahí donde viene lo que es el lenguaje algebraico, porque bueno, no vamos a conocer algunas variables, pero sí las podemos representar. Y vamos a empezar con el más sencillo. Cuando en álgebra nos piden, por ejemplo, un número cualquiera. En álgebra, por ejemplo, decimos un número cualquiera. Debido a que pueden ser diferentes números, lo expresamos en forma de letra. Normalmente lo expresamos con la letra X. Esto representa un número cualquiera. ¿Qué valor tiene X? Pues aún no sabemos qué valor, pero está representado como un número cualquiera. ¿Qué pasa si a ese número cualquiera le sumamos dos unidades? Es decir, lo expresamos así: un número cualquiera más 2, por ejemplo, más 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues utilizamos la X, que es el número cualquiera, que no sabemos cuánto es, pero ya sabemos que le vamos a sumar 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a la X ya le damos un valor? Tal vez le vamos a dar un valor de 3. Ya X va a tener un valor. Entonces yo puedo saber cuánto es X más 2, porque básicamente a 3 le voy a sumar 2 y ya voy a obtener 5. Pero eso es sabiendo el valor de la X. En muchas ocasiones, como les comento, no vamos a saber los valores, o estas que son como incógnitas que vamos a tener, pero sí lo podemos representar. Otra forma, podemos escribir el triple, por ejemplo, el triple de un número. Obviamente es un número cualquiera. ¿Cómo se representaría? Pues igual, ¿no? Nomás que ahora en lugar de X va a ser 3 veces X. Aquí ten mucho cuidado porque esta es una X, no es el signo de multiplicación, no es 3 por, no. En álgebra, de hecho, no se utiliza la X, se utiliza ya sea un punto o ya sea un número al lado de una letra. ¿Por qué? Porque pues no podríamos poner 3 por X, nos quedaría algo así. Entonces lo que se hace es utilizar un número y una letra, y se entiende que el 3 está multiplicando lo que vale X. En este caso X es una variable, no sabemos cuánto vale. De hecho, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo algebraico que nos dice que la edad de Juan es 3 veces la edad de Pedro.
Vamos un ejemplo, ¿no? La edad de Juan es 3 veces la edad de Pedro. ¿Quién es más grande? Pues obviamente Juan, ¿no? Pedro, ¿cuántos años tiene? Pues Pedro no sabemos cuántos años tiene, pero yo sé que la edad de Juan es igual a 3 veces la edad de Pedro. ¿Ok? Esto se está expresando algebraicamente. ¿Por qué? Porque no sé cuántos años tiene Pedro. No sé cuántos años tiene Pedro. Si yo lo supiera, si me llega a decir, pues Pedro tiene 3 años. Ya sé que Pedro tiene 3 años. Entonces, ¿cuántos años tiene Juan? Pues lo único que tengo que hacer es Juan es igual a 3 veces la edad de Pedro, que sabemos que son 3 años. Por lo tanto, vamos a poner acá 3 y va a ser 9. Ya sé que Pedro tiene 3 años y Juan tiene 9 años. Pero supongamos que me dicen, no. Pedro no tiene 9 años. Pedro tiene 20 años. Entonces va a cambiar. Entonces Juan va a ser igual a 3 veces la edad de Pedro. Pedro entonces tiene 20 años, lo voy a sustituir y entonces Juan va a tener 60 años. Pero mientras tanto nosotros no sabemos cuál es la edad de Pedro. Lo único que sabemos que es Juan es 3 veces P. 3P. Le puse P porque pues a veces se representa con el nombre del problema, en este caso que se está utilizando, que pues si estamos hablando de Pedro, podemos utilizar Pedro. Pero en otras ocasiones se utiliza X, se puede utilizar X como incógnita y aquí no nos sorprende que podamos tener, por ejemplo, X, que es lo que estamos viendo en la parte de acá arriba. 3X básicamente lo que nos dice es que es 3 veces ese número que no conocemos. También se puede expresar en forma de cociente. El cociente, o básicamente también puede ser la razón. Vamos a poner la razón. También es una forma de expresar la división. La razón o el cociente. La razón de 2 números. Ahora ya van a ser 2 números que no conocemos, pero uno puede ser X y el otro puede ser Y. Son 2 números que no conocemos. La razón de 2 números. También podemos encontrar el producto de 2 números. El producto de 2 números igual X multiplicado por Y. Ese puntito significa multiplicación. Y así podríamos seguir. Podríamos seguir el triple de un número, retomando ese que tenemos arriba. El triple de un número. El triple de un número más 7. Entonces lo que vamos a hacer es el triple de un número más 7. Y así lo estamos expresando algebraicamente. Todo esto viene siendo lenguaje algebraico. Básicamente no estamos poniendo, de este lado no estamos poniendo un valor numérico. Si se dan cuenta, nada es pues un número, sino son letras, son expresiones que se tienen a través de variables, porque pues no conocemos el valor de esa variable, de esa letra, y por eso se expresa de esta manera. También puede ser otro que lo podemos encontrar, es el cuadrado de la suma de 2 números. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que aquí dicen el cuadrado, es el cuadrado, pero ¿de qué? De la suma de 2 números. Entonces primero expreso la suma de 2 números, que puede ser así. Estos son 2 números que no conozco, pero me están diciendo que es el cuadrado, por lo tanto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Es el cuadrado de la suma de 2 números. Se parece, pero no es lo mismo que digamos la suma de los cuadrados de 2 números. La suma, obviamente voy a pensar que es una suma, pero ¿de qué? De los cuadrados de 2 números, o sea, este número que está al cuadrado y este número que está al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de 2 números. También podemos encontrar el doble de la diferencia de 2 números. El doble de diferencia de 2 números se expresa como x menos y. Esta es la diferencia de 2 números. Pero si quisiera el doble, tendría que multiplicarlo por 2. Entonces aquí tenemos el doble de la diferencia de 2 números. Cada vez que escuchemos diferencia es una resta. Cuando escuchemos el doble, pues obviamente es multiplicado por 2. Si nos dicen el triple, pues sería multiplicado por 3. Y así podríamos continuar.
Pero básicamente esto es el lenguaje algebraico. Mucho de los planteamientos es mucha lógica y expresados en términos de una variable. Aquí tenemos un ejemplo del lenguaje algebraico. Bueno, en realidad son 4 ejemplos. Y vemos el doble de un número menos 9. ¿De qué manera lo podríamos nosotros escribir? Primero vemos que es el doble de un número. El número obviamente no lo conocemos, lo vamos a representar como x, pero sabemos que es 2 multiplicado por x, porque este es el doble de un número. Y luego me dicen que le vamos a restar 9 menos 9. Entonces el doble de un número menos 9. Y ahí queda este primer ejercicio. La mitad de la suma de 3 números. Mucho cuidado porque están dividiendo la mitad. Significa que es algo dividido entre 2. Acuérdense que la mitad es algo que se divide entre 2. ¿Pero de qué? Me dicen la suma de 3 números. En este caso ya no son 2, son 3 números. Pero no me dan el número, no me dan cada uno de los números. Por lo tanto lo puedo expresar en forma de letras. Entonces lo puedo poner acá x más y más z, que son 3 números. Entonces la mitad de qué? De la suma de 3 números. Y ya quedaría el segundo. El tercero dice que la tercera parte del doble de un número. La tercera parte se refiere a algo dividido entre 3. ¿Pero qué vamos a dividir entre 3? El doble de un número. Entonces, ¿cómo expresamos el doble de un número? Pues con 2x. La tercera parte ¿de qué? Del doble de un número. Ya quedaría el ejemplo 3. Y por último el cuarto, que nos dice que es el doble del cuadrado de la suma de 2 números. Lo vamos viendo paso por paso. El doble es que es algo multiplicado por 2, pero que del cuadrado es algo que estoy elevando al cuadrado. ¿Pero qué estoy elevando al cuadrado? La suma de 2 números. Por lo tanto, yo expreso acá x más y. Y así queda el doble del cuadrado de la suma de 2 números.